Yo me llamo César Fernández y en la noche de la catástrofe vivía en esta casa con mis padres y mis hermanos. Y cuando pasó el agua, las ovejas y las cabras se ahogaron todas. El agua llegó rápida. Cuando nosotros nos quisimos dar cuenta ya no pudimos salir de casa, porque pasaba toda hasta las ventanas aquellas, hasta arriba. Y ya empezaron a pasar vacas, cerdos y de todo por aquí. Bueno, de mi familia murieron 9 personas, entre abuelos, tíos y primos. Con puntualidad inusitada, el nodo oficial da cuenta de la catástrofe de Riva del Lago. La presa se rompió por culpa de las pertinaces lluvias. De 12 de la noche a 1 de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de Riva del Lago y destruido en más de su mitad. Las casas se desplomaron sobre sus moradores, muchos de los cuales se hallaban durmiendo, y quedaron sepultados entre los escombros de las viviendas o bajo los montones de rocas, mientras otros eran arrastrados hacia el lago. El número de víctimas entre muertos y desaparecidos se eleva a 144. Fuerzas del Ejército y de la Guardia Civil, bomberos, vecinos, la sección femenina y el Frente de Juventudes cooperaron abnegadamente en los trabajos de socorro. Algunos vecinos lograron salvarse refugiándose en la espadaña de la iglesia, única parte del templo que logró mantenerse en pie. Tanto la labor de desescombro como las tareas piadosas y humanitarias prosiguen por toda la zona afectada. El gobierno agradeció los testimonios de condolencia recibidos de todas partes, y muy en especial de su santidad el Papa, y acordó tomar medidas urgentes para socorrer a los damnificados de esta catástrofe. Mirando a la montaña por donde bajó la muerte, Eloína y Alfredo reviven sus sentimientos confusos. Ellos estaban juntos cuando llegó el aluvión aquella noche. El cura los casó el mes siguiente, cuando ya habían terminado los entierros. 14 bodas hubo en Riva del Lago tras la riada. No hay mejor remedio que el amor frente a la soledad de la muerte. Y ella se convirtió en cartera a la muerte de su padre. La carterita de Riva del Lago en los periódicos. Oímos un gran estruendo y yo miré a los árboles y los árboles no se movían, y entonces dije, esto ha podido ser una presa que ha reventado. Salimos de la casa, mi mujer y yo, en aquel momento novia, y llegamos hasta la mitad del pueblo y no veíamos nada, ni veíamos, cuando ya de momento vimos que bajaba agua por una calle que no solía bajar agua. Entonces fue cuando me di cuenta de que había reventado una presa. Dimos la vuelta corriendo para atrás y fuimos a casa a sacar al abuelo y a una hermana de mi mujer que estaban en ella, y el abuelo, como era mayor, no quiso salir. El abuelo nos dijo, hija, si nos vamos a morir, nos morimos los 4, porque esto ya va a ser de más y no podemos salir, y yo no voy a salir. El abuelo no quiso salir, entonces ya nos quedamos los 4 en la casa, y en ese momento ya el agua nos rodeó la casa y a esperar a lo que pasara. La 1 o así sería cuando yo fui donde dormían mis padres y mis hermanos, y era un charco de agua, era un pozo. Y a mi madre la vi el día siguiente, y a otra señora, y entonces, pero muertas, claro, ya estaban muertas. Y mi padre apareció el sábado en los prados, en las praderas que hay cerca del lago, y lo traían los soldados ya, y una señora de aquí le dijo, ¿quién lleváis ahí? Y los soldados le contestaron, y los guardias que venían, dice, llevamos al cartero. Me llamo Felipe San Román, aunque aquí en mi pueblo, en Riva del Lago, y en los pueblos de alrededor me conocen como el hijo del ciego. Gracias a mi padre pues estoy hoy aquí, después de aquel fatídico día de la catástrofe de Riva del Lago, cuando reventó la presa. Mi padre, como bien os he dicho, estaba ciego, era ciego de obra, estaba trabajando en Moncabril haciendo los túneles, y bueno, no reventó uno de los barrenos y él fue a ver qué pasaba. Él era el responsable de la brigada, y cuando se estaba acercando pues reventaron y bueno, un ojo se lo quitó casi de cuajo.
Entonces, sobre las 12 de la noche se escuchaban unos ruidos muy grandes, muy fuertes. Mi madre debió de salir un poco fuera a enterarse, la gente, algunos chillaban y tal, entonces entró para adentro y lo que se les ocurrió fue simplemente hacer un agujero en el techo. Mi madre hizo entre 2 vigas un agujero, ayudó a salir a mi padre. Luego salí yo y ella, cuando fue a salir, como estaba un poco gruesa, pues no pudo salir, ¿no? Le dijo a mi padre que tuviera cuidado con él y conmigo, ¿no? Y ella se fue hacia la puerta de la calle. Ya no la volvimos a ver más. Mi padre me cogió a mí medio a rastras, fue caminando o gateando por entre los tejados, uno a uno, hasta que se quedó en el último, que ya no había posibilidad de que fuera a ningún sitio, ¿no? Allí estuvo y esperó hasta que ya sintió voces y bueno, pues cuando sintió voces él chilló fuerte para que le ayudaran a bajar a él y a mí, ¿no? Mi madre no aparecía por ningún sitio y la casualidad también de que todas las casas por donde habíamos pasado se las había llevado el agua. Tuvimos la suerte que mi madre apareció a los 4 días flotando en el lago al lado de la isla, ¿no? Sobre las aguas del lago de Sanabria han sido retirados algunos cadáveres y otros de las orillas del Tera, donde quedaron enredados entre la maleza. El número de cadáveres recogidos y de personas desaparecidas supera el centenar. Nuestros corresponsales refieren el coro de lamentaciones y llantos de los familiares de los muertos. Un monstruo acuático tragó en apenas una hora casi 2 centenares de cadáveres humanos, miles de animales muertos y decenas de miles de toneladas de árboles arrancados, lodo y piedras. Bajo un cielo nublado, unas montañas nevadas, un agua gélida. Ahí abajo permanecen más de 1 centenar de seres humanos. ¿Cómo robar al lago los cuerpos de las víctimas? Eso era lo que nos preguntábamos en aquel tiempo. El monstruo acuático bajó por aquel barranco, desembocó aquí, se llevó el pueblo que estaba ahí y lo arrojó todo al lago. Ahí había entre 30 y 50 metros de profundidad, estaba todo lodoso, no se veía ni a 2 centímetros. Y cuando llegamos aquí 3 días más tarde, nos encontramos con un panorama desolador. Era el mes de enero, el agua estaba helada. En aquel tiempo, hace ya 50 años, no poseíamos los trajes que existen ahora, de la calidad. Algunos de los trajes incluso eran peligrosos porque nos podíamos quedar abajo. ¿Y cómo sacar esos cuerpos ahí? Tanteando. No se veía ni a 1 metro. Recuerdo que de pronto nos pasaba una trucha y nos daba un susto horrible. Íbamos tocando cosas como ciegos. Tocábamos algo y podía ser un animal, podía ser un ser humano. Y fue la sensación más trágica y los momentos más trágicos de mi vida. A pesar de que luego he estado en 7 u 8 guerras y terremotos y cosas de esas. Sobre veías los rostros de las familias, estaban por ahí, cuando salían, esperando. Y teníamos que decir que no sacábamos nada, o sacábamos algo irreconocible. Uno de los principales peligros que teníamos es que abajo había carretas, había cables, había toda clase de objetos, y te enredabas con cualquiera de ellos. Si uno de esos cables o una de esas carretas o lo que fuera te rajaba el traje, entonces se te metía el agua adentro y ya te podías correr peligro de quedarte abajo porque no tenías fuerza suficiente. Tal vez encontrabas un cadáver y cogías por donde podía, el brazo, la pierna, y la mitad se te quedaba abajo y llegabas arriba con medio cuerpo y claro, la gente, aunque estaba lejos, los habitantes del pueblo, pues veían que salía eso y era verdaderamente espeluznante, y para nosotros también. Esos estaban ahí sentados en la orilla y con 22 años te impresionaba.